Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta charla de café. Le agradecemos a la empresa WeTour y a sus interlocutores presentes hoy, Guillermo Malusá y Roberto Santiago, por la presentación que van a hacer del producto de ascensor sin sala de máquina, una tecnología que se va imponiendo cada vez más. Y bueno, tratamos en este curso de justamente empezar a conocerlas y ver de qué se trata. Entonces, nos pareció importante el tratamiento de este tema. Bueno, lo dejo con el técnico Guillermo Malusa, encargado de la presentación. Hasta luego. Una cosita quería aclarar, perdón. Los micrófonos vamos a tratar de tenerlos cerrados y después escribir en un papel las preguntas para, después de la presentación, presentársela a Guillermo y a Roberto Santiago para que justamente evacúen nuestras dudas y bueno, y hacemos digamos, el debate. Así que la idea es que ahora está la presentación y a posteriori se realizarán las preguntas. Igualmente por chat lo pueden hacer, pero a veces el chat se satura y para tener un poquito más prolijidad, por ahí sería conveniente que la realicen directamente al final y si alguno quiere, bueno, lo hace en el chat directamente. Bueno, lo dejo con Guillermo, gracias. Bueno, ahí me confirman, están viendo la presentación. Perfecto, sí, se ve. Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradecemos la invitación por participar en esta charla de café. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el ascensor sin sala de máquinas, la sigla que se utiliza para describir la tipología es MRL, que en inglés es Machine Roomless, que significa precisamente que el ascensor no tiene sala de máquinas. Esto está inspirado en una arquitectura moderna, sustentable. Al no tener sala de máquinas, incluso permite la liberación de metros cuadrados de construcción que se usan para otra cosa. Estos equipos se plantean con una seguridad bidireccional, significa que vamos a estar protegiendo con un paracaídas en ambos sentidos, subiendo y bajando. Los equipos no poseen reductor, no tienen menor ruido, son silenciosos y menor vibración, por sobre todo. El rescate de emergencia ante un corte de energía es automatizado y también tenemos la chance de hacer la liberación o el movimiento de la cabina para hacer un rescate en forma manual. Es una segunda opción de rescate. Las características principales son una carga nominal que va desde 450 a 2.500 kilos, una velocidad nominal entre 1 metro y 2 metros por segundo, el recorrido hasta 60 metros, la suspensión es 2-1. En estos equipos vamos a ver poleas de desvío, tanto en chasis de contrapeso como en chasis de cabina. El número de embarques puede ser incluso con 2 embarques a 180 grados. Vamos a hablar un poquito de lo que es la motorización de este tipo de equipos. Se utilizan motores síncronos de imán permanentes. Estos motores son característicos por el bajo consumo, tienen un tamaño reducido, tienen un torque muy elevado y realmente es una tecnología que es muy confiable y ya está ampliamente probada. En el mismo eje del motor se encuentra montada la polea de tracción, el freno a disco y el encoder. La polea puede tener diámetros de 160 hasta 520 milímetros según la velocidad y la carga. El diámetro de 160 a 210 son diámetros muy diferentes de lo que usualmente se ve en un equipo eléctrico de otras características, de otra tipología. Estas poleas son bastante pequeñas, funcionan muy bien. Las gargantas de la polea de tracción son en B, el freno es de tipo resortes a compresión,
El freno posee 2 placas que funcionan de manera independiente. También posee en la parte exterior del freno 2 levas que, funcionando con una palanca que va instalada en el cuadro de maniobras, brindan la posibilidad de hacer el desacople manual del freno. El desacople manual del freno lo que hace es, mediante el movimiento de esas levas, hacer un movimiento interno dentro de la mecánica del freno y libera las placas. Si liberás una placa, el freno no está completamente liberado, está parcialmente liberado y la máquina no se mueve, el ascensor no se desplaza. Necesitamos liberar las 2 placas completas del freno para que se realice el movimiento. De igual manera, como la máquina con el cuadro de maniobras en reposo está cortocircuitada, es decir, las bobinas de la máquina están en condición de cortocircuito, la máquina queda frenada eléctricamente y si bien uno puede liberar mecánicamente el freno, el ascensor no se va a desplazar en alta velocidad, sino que siempre va a ser un movimiento muy lento. Acá en la imagen podemos ver la máquina de tracción en su empaque de fábrica, donde viene con estos accesorios, que una es la palanca de desacople, vemos cómo es la polea, ese cable que se ve enrollado es el cable del encoder. Usualmente el cable del encoder tiene la misma longitud que el cable que se utiliza para el desacople manual para el freno, que es un cable de acero con una funda. El largo es de 10 metros de manera estándar, y esos 10 metros son suficientes para pasar a través de la pared, desde el cuadro de maniobras hasta la ubicación, el emplazamiento de la máquina en la parte de arriba de las guías. En la imagen también vemos la palanca de desacople y en la flechita, la flecha nos está indicando en la zona donde se toma ese cable de acero a las levas que van en la parte de atrás de la máquina. Bueno, les recuerdo que, como dijeron anteriormente, la idea es que ustedes vayan anotando cualquier consulta que tengan, cualquier duda, y ahora cuando terminamos la presentación podemos ir digamos, ampliando cualquier tema que necesiten saber. Acá lo que vamos a ver es un poco la conexión, en líneas generales, lo que sería la parte eléctrica de la máquina. Al principio vemos L1, L2, L3, ahí es donde se conecta un control de frecuencia variable, un inverter, que es lo que alimenta al motor. En el inverter básicamente se graban los perfiles de velocidad a los que vamos a hacer funcionar la máquina. En el inverter se graban esos perfiles y además se le da el sentido de giro a la máquina. En la parte un poco más abajo dice termistores. Esos termistores están también dentro de la máquina y son utilizados para proteger a la máquina de sobretemperatura. En caso de tener una temperatura que esté fuera del rango, la máquina nos va a informar mediante estos termistores. El cuadro de maniobras va a hacer lo que hace el cuadro de maniobras, que es brindar la protección, cortar la maniobra o hacer lo que tenga que hacer. Un poco más abajo, en la mitad, tenemos los microinterruptores de freno. Dice micro 1 y micro 2. Hay un común también. Esos microinterruptores son 2 sensores que van colocados en la parte de atrás de la máquina. Cada placa del freno, ya dijimos antes que el frenado se efectúa por medio de un freno que es de resortes a compresión. Tiene 2 placas que comprimen una especie de embrague, como si fuera el embrague de un auto que tiene un disco y una placa que lo presiona. Esos 2 frenos, esas 2 partes del mismo freno, digamos, cada uno tiene un sensor. Entonces el cuadro de maniobra, mediante esos microinterruptores, se va a enterar en todo momento del estado abierto y cerrado de cada una de esas placas. Todos estos elementos vienen regulados de fábrica, y la regulación, en especial la regulación del freno, es muy precisa y bueno, aprovecho esta ocasión para recordarle a los técnicos que
no es una buena idea estar tocando el freno ni realizar regulaciones. La placa del freno se mueve en el orden de las 3 décimas de carrera. Es digamos, es una carrera parecía bastante corta, pero para lo que es el funcionamiento del freno, que tiene mucha precisión, es suficiente y no hay que tocarlo. Un poco más abajo tenemos el rectificador de media onda. Esto es un dispositivo que provee la alimentación a cada una de las bobinas del freno. Básicamente la idea es el rectificador, que puede ser este rectificador, que es el que viene original con la máquina, también puede ser un rectificador que provea la maniobra del ascensor, y básicamente funcionan de la siguiente manera: se alimentan con 220 voltios de corriente alterna, y mediante el componente rectificador, lo que hace es, te entrega una tensión rectificada hacia las bobinas del freno. En principio son alrededor de 200 voltios, y después esa tensión baja, luego de un corto tiempo, baja, pero mantiene magnetizado el freno. Y esto hace que el freno se mantenga magnetizado, pero no levante temperatura y se preserva la vida útil. El funcionamiento del rectificador es fundamental para que el freno funcione adecuadamente. También esto, bueno, es un consejo para los técnicos que nos están escuchando. El freno en principio podría llegar a accionarse sin este dispositivo que cambia y luego baja la tensión, pero también se disminuye la vida útil, podría llegar a dañarse el freno. Bueno, más abajo tenemos la alimentación del ventilador, los ventiladores son opcionales, depende de qué tipo de máquina, qué tipo de carga y el tráfico a la que va a funcionar. Pero bueno, ahí en líneas generales tenemos lo que sería la conexión eléctrica de la máquina. Bueno, un tema muy importante, lo vamos a mostrar acá, es que la máquina posee un encoder de tipo absoluto. El modelo es SN1313, la marca es Heidenheim, siempre es el mismo encoder. Este tipo de encoders tienen una gran precisión, son de tipo absoluto. Este encoder tiene la particularidad de que no es solamente un encoder incremental, sino que es un encoder que todo el tiempo está teniendo su propia referencia sobre la rotación. Es un componente muy importante, es crítico, porque en el momento de la puesta en marcha del ascensor, lo que se va a hacer junto con el inverter es hacer una puesta en cero, que se llama normalmente autotuning o cerado, y mediante un procedimiento de detección, el inverter detecta la posición de referencia del encoder respecto de los campos del motor. Entonces ahí se logra una referencia que el ascensor, el cuadro de maniobras, va a guardar, y entonces en todo el tiempo que el motor esté rotando, el cuadro de maniobra por el inverter va a saber exactamente la posición y lo que está haciendo la máquina en todo momento. Es una tecnología que tiene mucha precisión. Y bueno, también un consejo para los técnicos: en la presentación incluimos un consejo también, que es en caso de tener que reemplazar o manipular los cables de los encoders, hay que tener mucho cuidado. Los encoders de este tipo son altamente confiables, pero merecen tener mucho cuidado con la manipulación. Hay que apoyar bien la ficha de conexión, tiene una forma, un casquillo con un encastre muy preciso, hay que poner la tapa y hay que poner la protección de la tapa. Esto no es una pieza que puede quedar con los cables colgando. Si bien el cable del encoder es un cable mallado, es una buena idea mantenerlo lejos de los cables de fuerza motriz. Y bueno, también ahí, un poquito a la derecha, perdón, en la presentación incluimos una vista donde se muestra cómo se ensambla el encoder en el chasis de la máquina. El encoder tiene
una cierta forma de instalarse y también una cierta forma de desinstalarse. Se tienen que usar unos tornillos especiales para actuar de, digamos, de cuña y de extractor sobre el mismo eje. Si alguien necesita remover este encoder, es una buena idea llamar a la fábrica para pedir un consejo o un asesoramiento, porque realmente es una pieza que tiene mucha precisión, es muy confiable, no se dañan, pero necesitan una buena manipulación para evitar daños. Bueno, seguimos con el tema de la motorización, vamos a hablar un poco de lo que es los cables de tracción. La polea, en este tipo de máquinas, la polea de tracción puede tener una cantidad de gargantas que sea superior incluso a los cables del cálculo en instalación. Eso es por un tema de cómo es el diseño de las máquinas, de la estandarización, pero lo que hay que tener en cuenta es que se deberían posicionar según este esquema. Digamos, no es una buena idea mantener los cables alejados del cuerpo de la máquina, hay que tratar de poner los cables lo más cerca del centro de la máquina. Bueno, acá también va un consejo para lo que sería la instalación de cables de tracción, tanto para el limitador de velocidad como para los cables que son los cables de tracción. Es muy importante que verifiquemos en el momento de la instalación que los cables queden alineados respecto de la marca longitudinal que traen ellos. Los cables traen una marquita, puede ser una raya blanca o de algún color, que se utiliza para chequear que el cable no se esté torsionando. Por supuesto que no es fácil tomarse el trabajo de hacer esta verificación. Cuando se hace la instalación, los cables es como que quieren retorcerse un poco, pero bueno, esto puede insumir un rato más en el momento del montaje, pero te asegura no tener un daño como el que se muestra ahí a la derecha de la pantalla. Estamos mostrando un cable que se instaló sin tener en cuenta la marca que quede alineada con el largo del cable, y cuando se soltó el cable, o sea, cuando se le dejó de aplicar carga, el cable se muestra como se ve ahí en la foto, torsionado y deformado. Esa torsión que se ve en el cable también determina un daño prematuro en el cable y también puede determinar un daño prematuro en las gargantas de la polea y consiguientemente reducir la vida útil del ascensor. Bueno, acá vamos a empezar a hablar un poco de la maniobra. Esta maniobra de ascensor MRL tiene incluido el sistema UCM, que bueno, la sigla en inglés significa que es el movimiento, es la detección del movimiento no intencional de cabina. El gabinete, más adelante vamos a ampliar un poco sobre este sistema porque bueno, merece toda una explicación. El gabinete del ascensor sin sala de máquina es un gabinete un tanto diferente de lo que sería un ascensor con sala, donde en un ascensor con sala no nos interesa tanto el lugar, porque vamos un poco más por la comodidad de los técnicos, porque los gabinetes sean grandes, estándar. Estos gabinetes de ascensores sin sala de máquinas suelen ser mucho más finos, esbeltos, tienen que ser ubicados en el último nivel, normalmente cerca de la puerta del ascensor, entonces tienen una forma particular, son bastante finos como ven ahí en el dibujo. Desde el interior del gabinete también se accede a la palanca de desacople del freno, que es la que les mostré al principio en la presentación. En la foto que se ve acá en el medio de esta presentación se ve la palanca instalada y alguien accionándola. Y también tenemos una ventanita en el medio del gabinete. Es una ventana que nos permite ver hacia adentro del pasadizo para chequear el movimiento durante el rescate manual, en caso de que un técnico tenga que hacer el rescate manual. El control MRL está provisto de un sistema integral de rescate ante el corte de suministro eléctrico.
Este sistema integral se da mediante una UPS, el cuadro de maniobras, cuando se corta la energía, prueba y detecta el sentido conveniente para realizar el rescate, es decir, que te va a mover el ascensor en el sentido de la carga, es decir, para el lado donde sea más fácil realizar el movimiento. Recordemos que incluso el ascensor se mantiene con su, digamos, en un momento con sus, con todas las seguridades, y siempre está funcionando con las seguridades completas, incluso durante el rescate. En caso de encontrarse en marcha el ascensor, perdón, cuando se encuentra en marcha el ascensor y se produce el corte de energía, después de la detección, el ascensor te lleva automáticamente al piso más cercano, y ahí, utilizando la misma UPS, abre la puerta automática y te permite el descenso de los pasajeros. El ascensor va a quedar fuera de servicio durante todo lo que dure el corte de energía, esperando en el piso, y cuando se restablece la energía eléctrica, mediante un verificador, establece que ya están las 3 fases que necesita para funcionar, y ahí hace la reposición y vuelve a funcionar de modo automático. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a lo que sería el montaje del ascensor, o cómo es que estos sistemas se tendrían que entregar. El ascensor MRL normalmente, digamos, puntualmente se piensa como un todo con el montaje. Se trata de facilitar de alguna manera. El concepto es que un ascensor te brinda la facilidad de no tener sala de máquinas, de un montón de seguridades y un montón de cosas novedosas y nuevas en el campo de los ascensores. También pensamos en que el sistema de embalaje tendría que ser adecuado para que los técnicos tengan ciertas mejoras en el momento del proceso de la instalación, una mejora en tiempo, una mejora en la calidad del montaje, y para eso lo que se plantea es realizar un embalaje que vaya de acuerdo con lo que es la secuencia del montaje. Es decir, vamos a entregar un ascensor que por un lado te va a entregar las guías en el orden correcto y señalizadas, por otro lado vas a recibir los soportes de guía con su tornillería adecuada por cada nivel, y así con cada componente. Este concepto va a poder después ampliar un poco Roberto Santiago, que nos va a contar un poquito también, nos va a ampliar un poco sobre el concepto. Acá lo que vemos es lo que les estoy comentando, que sería los embalajes de las cabinas van de esta manera, se entregan en racks que preservan el contenido. El embalaje del chasis también va armado en sus propios, se genera un empaque con sus propios componentes y sus cajas de accesorios dedicados para el armado de ese chasis, el chasis de contrapeso, el chasis de cabina. Después en las cajas, esto lo va a ampliar un poco Roberto, pero en las cajas vemos la tornillería que va a tener cada bolsa con el armado de cada nivel. Esto permite acelerar un poco lo que sería el tiempo de montaje, mejorar la calidad del montaje, y bueno, esto es un cambio sustancial contra lo que sería el concepto de un ascensor normal, que se entrega digamos, de manera ordenada de otra manera. Bueno, acá vamos a presentar las vistas del equipo ya ensamblado. Un poco la idea de esta imagen es que puedan identificar algunas piezas que bueno, los técnicos de ascensores ya conocen. Ahí se ve la cabina, el chasis de cabina, el chasis de contrapeso. Lo que vemos también es cosas que todos reconocemos, como los amortiguadores en la parte de abajo del ascensor, los guiadores, y hay una novedad que es en la parte de arriba. No tenemos la sala de máquinas, no tenemos la máquina de tracción apoyada en la losa, sino que tenemos una bancada que va montada sobre el extremo de las guías de contrapeso. Sobre la misma bancada también
se monta una de las guías laterales del chasis, del chasis de cabina, y sobre la otra guía del chasis de cabina tenemos en el extremo uno de los puntos fijos. Como les comenté, la cabina tiene 2 poleas de desvío, por la cual pasa el cable por abajo de la cabina. Bueno, acá tenemos una vista del equipo ensamblado. Si se fijan un poquito en la parte de arriba, en el extremo de las guías, van a ver que hay una cartela, como una escuadra, y hay una argollita ahí que sería un cáncamo. Esas serían las primeras piezas que habría que montar en este sistema. Con esas piezas se va a ir elevando el resto de los componentes. Por cómo es el sistema, sería digamos, una necesidad o digamos, un paso necesario realizar el montaje de los cables a la máquina de tracción para luego izar la máquina con los cables ya instalados, cables esos que les mostré al principio en el esquema de conexión, porque muchas veces la losa nos queda cerca de la máquina de tracción, entonces, bueno, para que uno pueda realizar, este sistema está pensado para que el montaje también se realice con cierta comodidad, entonces una de estas primeras etapas sería poder hacer el cableado del motor antes de izarlo. En este tipo de ascensores, la novedad también es que los tramos de guías que están en la parte superior ya tienen un largo definido, tienen una longitud específica para la instalación. Tienen alrededor de 2500 milímetros, ya vienen con todos los agujeros realizados para el montaje de estas piezas que se ven acá, y lo que uno tiene que hacer como uno de los pasos principales del montaje es realizar una marca digamos, una marca horizontal sobre el pasadizo, donde uno va a establecer exactamente dónde terminan las guías, dónde es la posición de la bancada, y vamos a comenzar el montaje. Tenemos 2 opciones: comenzar el montaje de arriba hacia abajo o tradicionalmente de abajo hacia arriba. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Este es el sistema que nos proponen desde Europa, y bueno, nosotros acá también digamos, les informamos cómo sería el procedimiento, pero también sabemos que por ahí, por una cuestión lógica de que se vienen haciendo las cosas de otra manera, también podemos empezar desde abajo. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que las guías ya tienen un largo particular en la parte de arriba, porque están agujereadas y porque tienen una posición. Entonces, lo que tenemos que generar es un plano. Nos tiene que quedar una marca horizontal perfecta en los 2 sentidos, en los 2 ejes, y tenemos que generar un plano para saber dónde comenzar a montar, si es de arriba hacia abajo, y también para saber dónde tendrían que terminar exactamente las guías en el caso de que empecemos desde abajo. Si empezamos desde abajo, vamos a tener que hacer el cálculo, saber exacto dónde quedan las guías en la parte de arriba, y cortar ese pedacito que necesitamos para ajustar en la parte de abajo y arrancar desde ahí. Si empezamos desde arriba, lo que tenemos que hacer es fijar las primeras piezas, que son esas cartelas que vemos ahí, el primer conjunto de soportes, y comenzar con el montaje. Y en la parte de abajo nos va a dar una diferencia, nos va a dar un cierto largo, nos va a quedar una guía por recortar, la recortamos y la insertamos. Las guías, por supuesto, tienen un macho y una hembra, y bueno, y eso también hay que respetarlo. Entonces hay que tener eso en mente al momento de hacer el montaje. Bueno, acá lo que vemos es la cabina, vemos los guiadores. En estos modelos de ascensores, como se apunta digamos, a mejorar lo que sería el confort de viaje, también se preparan los equipos para que lleven guiadores autoalineables. Bueno, acá vemos un poco todo lo que es soportes de guía, chasis de contrapeso, chasis de cabina, la cabina. Acá vamos a hacer un detalle sobre lo que sería solamente una imagen mostrando solamente las guías, el montaje de las guías. Como les comenté, tenemos las guías de contrapeso, tenemos los soportes de guía que ya están preestablecidos, y
la guía del chasis de cabina que va montada sobre el lado de las guías de contrapeso y la otra guía que queda sola a un lado, que es la que lleva al punto fijo. Como pueden ver en la imagen, el último tramo de guía, o sea, los tramos de guía que están hacia arriba, tienen una medida específica, ahí dice 2500 y 2000 la de la lateral. El resto de las guías intermedias tienen la medida estándar de una guía, y la última, o sea, la que va, el pedacito que va contra el piso, es el tramo que se utiliza como tramo de ajuste. Bueno, un poco acá es lo mismo que les estaba explicando, pero ampliado. Lo que vamos a tener es una combinación entre esta secuencia que estamos mostrando acá, esta forma de montar las guías, y lo que les comenté en las primeras presentaciones, que es que se tendrían que encontrar en cada caja de soportes de guía la tornillería para ir llenando, para ir haciendo la fijación de cada nivel. Y acá estamos mostrando un poco cómo se hace el montaje de las guías en la parte de arriba y en la parte de abajo. Bueno, esto lo vamos a ir pasando rápido, simplemente para mostrar que las guías ya vienen con sus agujeros hechos. Acá tenemos una de las guías. Acá tenemos la guía que tiene los agujeros ya establecidos, ya realizados para el punto fijo. Lo que tenemos en las guías son agujeros que vienen de manera estándar, los que están en los extremos son los agujeros que vienen de fábrica, y los que están en el medio son agujeros que hacemos nosotros en la fábrica, que es donde ya dejamos establecida la medida en la que tienen que quedar ya cada componente. Es decir, que como les comenté, uno solamente tiene que establecer la línea donde esto tiene que quedar montado, y a partir de eso todos los componentes ya tienen su posición. No es que hay que ir agujereando o realizando análisis de dónde va cada cosa. Ya cada cosa tiene su agujero y ahí se va realizando el montaje. Acá mostramos un poco, en una vista en planta, cómo son los soportes de guía. Los soportes están estandarizados, tienen su calibración, tienen sus medidas ya previstas, e incluso pueden proveerse soportes especiales en caso de ser necesario. Estos son los soportes de guía del lado del contrapeso. La regulación del soporte usual es de 250 a 305 milímetros. Cuentan con la tornillería completa, tienen los tornillos para el montaje, tienen las brocas para fijarlo contra el hormigón, y también trae lo que sería los prensaguías por cada nivel. Lo que ustedes están viendo ahí en el detalle es la bolsa que tendrían que encontrar por cada nivel, la bolsa de accesorios. Bueno, acá tenemos la fijación de guías del lado cabina, también tiene una regulación de 35 a 85 milímetros. Toda la tornillería se entrega con sus tornillos, tuercas, tornillos hexagonales, sus tuercas, sus arandelas de presión, arandelas planas. Acá tenemos un conjunto de un punto fijo. Este es el que va montado en el extremo de la guía. Y en la imagen también vemos los tensores de los cables del punto fijo. Bueno, este es el soporte superior de la bancada. Ahí la pieza número 6 vemos el cáncamo que se utiliza para hacer el izado del resto de las piezas del pasadizo. Como les digo, todos estos bulones, tornillos, tuercas, van provistos por cada nivel en bolsas especiales para cada aplicación. Acá vemos el armado de la bancada. La bancada se arma con todos estos componentes y después va una placa donde se apoya la máquina, y la máquina tiene 4 tornillos que se utilizan como fijación de la máquina hacia la placa. Bueno,
Este es el chasis de contrapeso, para los que conocen los productos WeTour. Este chasis no cambió en esta tipología, es un chasis eléctrico estándar. Lo que tenemos es una polea de desvío colocada en la parte del cabezal del chasis. Este es un chasis de cabina, que, bueno, acá un poco lo que también tenemos como novedad, que estamos mostrando, es cómo está instalado el sistema de paracaídas bidireccional. Como dijimos antes, el paracaídas en este caso se puede actuar ante la intervención por velocidad o por movimiento incontrolado, se puede actuar subiendo o bajando, en ambos sentidos. La novedad también es que en el chasis de cabina, en estos ascensores sin sala de máquina, tenemos instalado también el limitador de velocidad. Bueno, un poco acá la vista es del bloque de paracaídas instalado sobre el lateral del chasis. Vemos también cómo está instalado, integrado el limitador de velocidad, que está, digamos, en el sistema, en el medio de lo que sería el sistema de palanquería que traslada el movimiento de un lado a otro de las palancas de clavadas de los bloques. Bueno, acá lo que vemos es un resumen, digamos, quitando el chasis de por medio, cómo sería el sistema integrado entre el limitador de velocidad y los bloques de paracaídas bidireccionales. Estos bloques ya vienen calibrados de fábrica, como los paracaídas que todos, bueno, que todos los técnicos conocen ya, tiene su palanca de accionamiento, solo que estos, si ven un poquito más en detalle, más cerca, tienen una pista que corre hacia arriba y otra que corre hacia abajo. El rodillo queda centrado y puede accionarse en ambos sentidos. Tenemos una barra que transmite el movimiento de una palanca hacia otra, o sea, de un lado hacia otro del chasis. Si bien esto va armado y calibrado, cuando se realiza el final del montaje, también es un requisito realizar la comprobación de que el sistema está tirando parejo. Y también tiene su calibración para poder ajustar incluso la sensibilidad con la que se acciona la barra. Un poquito más arriba de la imagen vemos las dos poleas que componen el sistema del limitador de velocidad. El limitador de velocidad tiene sus sensores, sus límites de corte eléctrico, y también tiene una bobina, que es la que se ve ahí en la parte superior, y esa es la bobina del UCM, que es una bobina que acciona al momento de la marcha del ascensor y permite el movimiento del limitador. Si esa bobina no se accionó, no se energizó, no se va a permitir el movimiento de la cabina. Es decir, el sistema va a quedar en la misma condición que si un limitador de velocidad normal se actuara por un exceso de velocidad. Bueno, acá vamos a hablar un poco de lo que es el sistema UCM, Unintended Car Movement, en cumplimiento con la norma N8120. Esto controla la actuación del limitador, detectando el movimiento incontrolado de la cabina. ¿Cómo funciona? Bueno, el esquema que vemos hacia la derecha muestra en la situación A la bobina alimentada. En esa situación se permite el libre giro del limitador, y en la imagen B vemos la bobina no alimentada. Ahí lo que está pasando es que el electroimán incide directamente sobre una corona dentada que es solidaria al eje del limitador, al eje de la polea del limitador, y ahí es donde se permite la detección del movimiento incontrolado y el accionamiento de la clavada en caso de darse el movimiento con puertas abiertas.
si el movimiento se diera con puertas cerradas, bueno, digamos que el sistema funciona con la serie de seguridades del ascensor, ¿verdad? Pero a su vez también está preparado para evitar el accionamiento indeseado, digamos, en condiciones normales o previstas para el ascensor. En caso de ausencia de la corriente eléctrica, una batería conectada al módulo va a permitir el desenclavamiento del sistema. Bueno, abajo vemos el esquema de conexión. Bueno, como les comenté anteriormente, si bien acá estamos presentando en línea general lo que sería el ascensor sin sala de máquina y los componentes principales, cualquier duda que tengan, ustedes nos podrían solicitar la documentación de los productos, la podemos enviar para que puedan ampliar un poquito más el conocimiento sobre esto, los que lo deseen. Bueno, acá lo que vemos es un esquema de lo que es el bloque de paracaídas bidireccional con la guía instalada. Acá un poco lo que queremos mostrar es la calibración que es 100% necesaria. Cuando queda todo funcionando y ya se están haciendo las pruebas de movimiento del ascensor, es algo fundamental chequear que existan los 3 milímetros de espacio entre la cabeza de la guía y el cuerpo del bloque del paracaídas. También tendríamos que tener 1,5 milímetros desde la zona de deslizamiento de la guía hacia la zona de la clavada del bloque. El fabricante del bloque paracaídas de este sistema nos comentó que una forma usual de poder realizar la calibración para saber si los brazos están actuando de manera pareja es colocar unas hojas de papel en la zona de actuación, hacer actuar el paracaídas en baja velocidad, o sea, simplemente dejar actuar el sistema UCM y mover la cabina, y luego chequear el estado de las hojas de papel, hablamos de una hoja de papel, y chequear el estado, si la hoja está apretada o si el rodillo se marcó de manera pareja en ambos lados, está ok. Si una de las hojas se marca y la otra no, lo que necesitamos es actuar sobre la regulación, sobre la calibración del brazo. Vamos a ver ahí en un tornillo que está sobre la parte inferior de la pantalla, hacia la izquierda. Y también tenemos que trabajar un poquito sobre la sensibilidad, que tiene que ver con el rozamiento del cable y el rozamiento de los componentes. Y ahí lo que podemos calibrar es estos resortes, comprimirlos o descomprimirlos un poco para que el sistema no sea tan sensible y no se actúe en forma indeseada. Bueno, acá tenemos una vista sobre el limitador de velocidad que se instala en el chasis. Vemos los límites de accionamiento eléctrico, vemos las levas que hacen funcionar al limitador, y la particularidad es que, a diferencia de otros limitadores de velocidad, en este modelo el limitador es el que se desplaza y el cable queda fijo. El cable se fija en la parte de arriba del pasadizo, utilizando ese dispositivo que se ve en la parte de arriba del dibujo, y en la parte de abajo, en el piso, en el claro inferior del ascensor, también el mismo dispositivo que tiene un sistema tensor y también tiene una detección eléctrica en caso de que el cable se afloje o se corte. Acá un consejo para la instalación del cable del limitador de velocidad en un sistema como estos. El cable puede tener un leve desvío admisible, pero para preservar la vida útil y el buen funcionamiento del equipo es ideal que el cable caiga con un máximo de 2 grados de desvío. En la imagen hacia la derecha vemos la fijación superior, que va colocado en la zona del punto fijo de los cables, y en la imagen a la izquierda vemos la fijación inferior del cable que va ahí cerca de la zona de la guía del chasis de contrapeso. Bueno,
hasta acá la presentación de lo que serían las imágenes digamos, de la presentación en sí. Si tienen dudas, les recuerdo que las podemos explicar un poquito más ahora más adelante. Yo creo que ahora es un buen momento para que Roberto nos comparta su pantalla, a ver si podemos ver el equipo rotado en 3D y poder ampliar un poquito más la definición y que todas estas cosas que vimos se puedan mostrar de una mejor manera. Voy a dejar de compartir la pantalla. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, ante todo. Yo anoté un par de cositas, si por ahí seguimos en la presentación y vamos pasando antes de pasar al equipo 3D, de algunas cosas que fui anotando mientras fuiste dando la presentación, Guillermo. Una de las cosas que quería aclarar es que la máquina siempre va a tener una cantidad determinada de cables máximos de 7 cables. En dos medidas, 6,5 y 8 milímetros, que se van a usar más o menos dependiendo de la carga, como vos bien dijiste, y que vamos a tener a lo largo del ancho del rango de carga, es decir, de 450 hasta 2.500 kilos, poleas como 200, 210 y 320 para el caso de tracción y 200, 240 para el caso de desvío. Eso me pareció importante. Otra de las cosas que me pareció importante, sobre todo porque la filosofía de este equipo tiene dos maneras de montar, una desde arriba hacia abajo, una de abajo hacia arriba. La parte que es desde arriba hacia abajo, las primeras guías son de 2,5 metros para que los montadores puedan generar ese plano que bien marcó Guillermo de forma, digamos, casi perfecta. Por eso las guías son de poco peso, de 2,5 metros. Otra de las cosas que como novedad, que todavía no está desarrollado, pero sí está en vías de tener este equipo, Guillermo mostró el equipo con dos guiadores, con dos tipos de guiadores en forma estándar, los guiadores fijos, en forma de pedido, un guiador ya autoalineable, y estamos trabajando por una versión de una velocidad de 1,5 a 2 metros, con guiadores de ruedas, ¿sí? Eso estamos hablando de futuro. Otra de las cosas que vi en la presentación y que me pareció oportuno aclarar es que el módulo SM, en la misma parte inferior del módulo que está abajo de la cabina, por ahí lo podés mostrar, Guille, y somos más claros, es que ese mismo módulo tiene una plaqueta que controla esa bobina y que va conectado directamente a la fuente de energía del control. Sí, en otra... bueno, habíamos puesto... esa misma plaqueta, físicamente, en el próximo slide... en el próximo... ahí está. Está por debajo del control, ahí está, por debajo de la figura a la derecha donde se ve el interruptor. Como ven, digamos que este sistema limitador para caídas, que está solidario en el mismo eje, ¿sí?, tiene dos controles de posición, o sea, tenemos dos micros, uno a la derecha y uno a la izquierda. Eso también es importante para notar. Bien. Me gustaría hablar un poquitito del sistema de embalaje, Guille, y ya después pasamos al 3D. Ahí vamos llegando. Vamos llegando. Bien, el sistema de embalaje, como verán ahí, todo el equipo está previsto en 12 bultos. Eso no significa que el ascensor va a llegar en 12 bultos, sino que va a llegar con 12 tipos de bultos diferentes. Y eso indica, está pensado toda la filosofía del equipo en que el montador recorra el número de bultos a medida que vaya montando el equipo. Es importante porque eso fue la recolección de muchas preguntas que fuimos haciendo a los distintos montadores y entendimos que
debíamos dar una secuencia en el equipo de montaje y que a medida que vayan desarmando los distintos packaging, la idea es que todo el material quede protegido y que no ocurra esas típicas pérdidas de material que ocurren en la obra. Otro de los puntos bastante importantes son, como lo dijo Guillermo, son los soportes, ya que los soportes van a venir en módulos de 8, cada caja va a tener 8 niveles completos, lado contrapeso y lado cabina. Es importante, algo que también dijo Guillermo, pero es importante que cuando vayamos a la obra hagamos un replanteo para medir el desnivel de los huecos, ya que en forma estándar el equipo soporta 3 medidas. Digamos, para el mismo ancho de cabina tenemos 3 medidas de huecos. Eso no significa que si tenemos un super desplome podamos hacer un equipo, digamos, soportes especiales. Lo que sí significa que si tenemos un cierto desplome e informamos mal, algunos de los soportes podría llegar a quedar corto. Entonces, teniendo la posibilidad de tener 3 tipos de soportes, es importante que cuando se pida ese equipo tengamos en cuenta los desplomes. Ahora sí, Guille, si te parece, me permitís y mostramos un poquito el equipo. Ahí puedes compartir. Compartir pantalla, creo que estamos acá, vamos a ver si se ve. Bueno, este equipo es un poco resultado de la gente de Ingeniería Argentina, trayendo también de nuestros colegas europeos y haciendo esta tecnología que tiene que ver con ocupar muy poco espacio al país, ¿verdad? El equipo, vamos a montar acá. Vamos a ver, como dijo Guillermo, un chasis completamente novedoso, ya que los parantes son muy simples y toda la parte en donde se lleva el esfuerzo del ascensor está colocado en la parte inferior. ¿Por qué digo toda la parte de esfuerzo? Porque tenemos la parte de polea y todo lo que es la parte de frenos con el limitador inclusive. Ahí vamos a ver, bueno, se queda un poco por el ancho de banda, se nos queda trabado. Ahí estamos viendo por debajo del equipo todo el sistema de limitador que en el mismo eje tenemos el accionar del paracaídas. Ahí estamos viendo, yo estoy marcando, no quiero tocar mucho porque el ancho de banda hace que esto quede facetado. Los contactos de seguridad. Y ahora me voy a la parte de arriba. Bueno, hay que esperar un poquito. Acá mostramos la parte más novedosa del equipo, que es nuestra bancada, que sí va colgada en las guías va perforada. Las partes de arriba son 2,5 metros, siempre perforadas en el mismo lugar. Obviamente hay 2 guías perforadas, una de contrapeso y una de cabina. Eso significa que si en caso que, no sé, tuviéramos una obra con distintos claros, las guías se podrían mezclar entre los equipos, ya que la perforación de la guía de 2,5 metros siempre está en la misma posición. Bien. Y después vamos a ver nuestro soporte de guía. Nuestro soporte de guía, como verán, tiene 3 modelos de regulación y tenemos mucha regulación. Por eso digo que es importante informar a los claros superiores, porque esta pieza va a ir cambiando. ¿Para qué? Para poder absorber diferentes plomos, tanto del lado de contrapeso como del lado de cabina. ¿Sí? Bueno, yo no sé si queda alguna pregunta. Creo que acá hemos visto por lo menos todo referido al equipo. Está nuestro gerente Fernando Luege también conectado y tal vez él tiene algo más para aportar. No sé si está, Fer. No sé si... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Aprovecho, gracias por la posibilidad de participar aquí. Es más que nada
para cerrar con algunas conclusiones, más que nada desde el punto de vista comercial, y luego de lo que hablaron Guillermo y Roberto. Respecto a lo mostrado, es obviamente lo que mostró Roberto y el diseño y los equipos que se han mostrado aquí, es las tipologías que están desarrolladas hasta 630 kilos y 1,5 metros por segundo, o sea, tanto en 6 y 8 personas. Obviamente el equipo tiene modificaciones, como decía Roberto, la gama va hasta 2.500 kilos, pero ahí hay algunas consideraciones que empiezan a cambiar, ¿no? O sea, la idea de esto fue mostrar un poco el concepto general, pero pueden aparecer poleas también arriba en los equipos, dependiendo de la carga, ¿sí? No es que siempre para todas las cargas las poleas van a estar abajo, ¿ok? O sea, esto específicamente lo mostrado hoy día es el diseño con este tipo de paracaídas y demás, con equipos hasta 630 kilos, pero luego pueden surgir algunas modificaciones, llámese, obviamente, como todos saben, los paracaídas cambian en funciones de carga, con lo cual hay paracaídas distintos, y también la posibilidad de utilización poleas por arriba y no solo por debajo. Respecto a los cables, lo que comentamos es nosotros hicimos toda la presentación de estos sistemas, tanto de este como otro que seguramente hablaremos a futuro, que es un sistema sin sala de máquinas también, pero en ménsula, ¿sí? Es decir, que ese equipo en el cual en Vitru se denomina el sistema EQ, sin sala de máquinas EQ, ese mismo concepto, pero cambia con el bastidor en ménsula. Como en su momento los que ya conocen productos de Vitru anteriores, Vitru hacía un equipo sin sala de máquinas, con ménsula y con máquina con engranaje, ¿ok? La variedad que va a tener ese equipo es que también va a tener la posibilidad de ser 2 en 1, ¿sí? Esto fundamentalmente viene para buscar siempre la mayor eficiencia en el tema de lograr una máquina chica, ¿ok? El objeto detrás de todos estos equipos, además del tema de eliminar el espacio de la sala de máquinas, es obviamente buscar la mayor eficiencia posible, ¿ok? La mayor eficiencia energética. Ese es el objeto fundamentalmente del ascensor sin sala de máquinas y más que nada del gearless como tecnología. O sea, hay que tratar de separar, porque acá tenemos por ahí este común denominador de que el gearless es ascensor sin sala de máquinas y no siempre es, si bien es una consecuencia una de otra, no significa que la tecnología venga acompañada del sin sala de máquinas. Es decir, la tecnología del gearless es una tecnología de máquinas que tienden a la eficiencia energética, que tienden también a la no utilización de aceites y de hacer mejor respecto al medio ambiente, con lo cual, y obviamente la prestación de viaje, como ya todos saben, el tema es la última evolución en la prestación de viaje del ascensor, pasando de una velocidad, 2 velocidades, frecuencia variable, y poder controlar cada momento de la curva de aceleración y desaceleración con un motor paso a paso, ¿no? Eso es lo que implica la tecnología del gearless en sí. En estos ascensores lo que busca es unir esa tecnología de la máquina de tracción directa o gearless con una reducción de los espacios al máximo y lograr la menor potencia posible para levantar la carga. De ahí es que obviamente se busca la menor cantidad de diámetros de polea, o sea, no cantidad, sino, perdón, el menor dimensionamiento de la polea para tratar, al ser tracción directa, tratar de lograr el empuje de la carga con la menor potencia posible. Y de ahí viene asociado, obviamente, a la disminución de algo que aquí en Argentina y por norma a nivel mundial todavía existe, que es el tema de las 40 veces el diámetro, ¿no? O sea, creo que ahí hay un tema que seguramente muchos de ustedes se deben estar preguntando.
esto es una tendencia a nivel mundial en Europa y en el mundo, el ascensor sin sala de máquinas de muchos años, pero las normativas siguen mencionando dentro de sus normativas el diámetro del cable respecto al diámetro de la polea con las 40 veces. ¿Por qué se pueden utilizar estos ascensores y por qué es el ascensor estándar a nivel mundial, a pesar de tener eso la norma? Porque todos los ascensores entran bajo una condición de excepción de ese punto de la norma. Esa excepción de punto de la norma tiene ciertas condiciones que hay que cumplir, ¿sí? Fundamentalmente que el cable que se utilice tenga una certificación especial, primero, decir que al desgaste ese cable tenga un ensayo donde se permita un radio de curvatura de menor a 40 veces, ¿sí? Y después también tener una empresa que se encuentre homologada como diseñador de ascensores, ¿sí? Con lo que eso implique con ciertas situaciones de certificaciones y condiciones de la compañía para poder, como empresa, hacer esa excepción a la norma. ¿Okay? Es decir, utilizando obviamente componentes de certificación y que están certificados para la utilización, la combinación de esos componentes deben ser realizadas y ejecutadas por una empresa que esté certificada para poder hacerlo. Es así como con esas condiciones en el mundo se venden ascensores que hacen esa excepción a ese punto de la norma de las 40 veces el diámetro y el cable de 8 milímetros específicamente. Nosotros aquí hemos hecho una presentación al gobierno de la ciudad, como hay otras empresas que también lo han hecho, y obtuvimos presentándola toda la información técnica, inclusive hay multinacionales que tienen también estos equipos, obtuvimos el dispone de homologación en la ciudad de Buenos Aires, y hoy nos encontramos en un proceso en conjunto de trabajo para también poder generar este proceso, ¿sí? Que mencionaba anteriormente a nivel mundial aquí en Argentina, ¿no? Es decir, de poder, aquí todos sabemos que tenemos al TUBE también, y con algunas reuniones y un proceso en el que hoy estamos llevando a cabo, que no es que está finalizado, pero sí que estamos, es nuestra estrategia poder llevarlo adelante para poder también tener todos los cumplimientos frente a esta excepción a norma para estos equipos. Bueno, creo que por mi lado no mucho más. Insisto, agradecerles a todos el haber estado y bueno, y dejo a disposición a Roberto o a Guillermo para solventar cualquier consulta que surja, ¿sí? Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna consulta en particular, ahí por el chat se estuvieron haciendo algunas consultas. Voy a aclarar una que tengo acá, sobre la prueba de paracaídas. El accionamiento del paracaídas se puede realizar de manera remota, de hecho se hace así, utilizando la bobina del propio sistema UCM, es decir, realizando el movimiento de la cabina con el UCM enclavado, ese electroimán que mete digamos, que inserta una pieza en una corona que tiene solidaria al eje de la polea, y en ese momento se detecta la situación de clavado, se detecta, digamos, la situación de movimiento no intencional o la situación de clavada del ascensor. Entonces, no necesitamos elevar la velocidad ni realizar una prueba como si fuera un limitador convencional, sino que simplemente con dejar el ascensor, con dejar la bobina enclavada, sin alimentarla y realizar el movimiento del ascensor, ya se está realizando la clavada. No sé si alguien quiere abrir el micrófono por ahí, hacer algún comentario, alguna consulta. Yo te hago una consulta que está dentro de algunas de las preguntas que hicieron en el chat. Acá en la ciudad de Buenos Aires
es obligatorio que todos los equipos instalados, sean el tipo que sean, tengan una llave de corte trifásico. No sé si en la presentación de ustedes ante el gobierno de la ciudad fue considerado eso o es algo adicional que tendría que poner el montador, ¿no? No sé si me explico bien, si me entendés. Sí. Bueno, Roberto, ¿querés contestarla? Sí, la llave trifásica generalmente la asociamos, o en el gremio se asocia a dos bochitas que actúan sobre una, llamamos Ramos Mejía, pero hay otras soluciones que tienen que ver con límites y que tienen que ver con esa, digamos, ese contactor llevado al control. La opción que se usan para este equipo es la segunda. No vamos a tener dos bochitas en el cable limitador, ya que en el limitador no va a tener una ida vuelta. Tiene dos tensores, tanto en el techo como en el piso, en el piso del foso, y no vamos a tener un cable circulando, vamos a tener una cabina con una polea y otra polea haciendo una circulación y transmitiéndole por ese movimiento una velocidad tangencial al limitador, con lo cual vamos a tener límites que van a llevar a una contactora al control para hacer ese tipo de cortes que en un equipo convencional tenemos una torre, dos bochitas y una llave con una horquilla Ramos, que la llamamos en el gremio Ramos Mejía. Sí, y bueno, según el código está aceptado a las dos condiciones, o sea que estaríamos bien, no hay ningún tipo de problema. Exactamente. Eso, bueno, exactamente. no sé si hay alguna otra pregunta. A ver. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo está contemplado el rescate por parte de bomberos si tienen que concurrir porque hay alguna persona encerrada? El rescate de las personas que queden atrapadas dentro de la cabina. Bueno, el sistema tiene principalmente una de las cualidades es que esa situación no tendría que darse porque tiene un montón de situaciones contempladas por parte de la maniobra y la UPS. La UPS se va a encargar de realizar el rescate automatizado. Va a abrir el freno, va a controlar el movimiento, va a testear primero cuál es el sentido en el cual conviene realizar el movimiento. Después va a desplazar muy lento el ascensor hasta el piso inmediato superior o inmediato inferior, dependiendo del sentido de la carga, va a nivelar y va a abrir la puerta. En caso de que alguna cosa fallara, vamos a suponer que tenés un desperfecto en el cuadro de maniobras o algo así, la segunda chance que te da el sistema es utilizar una palanca que está dentro del gabinete del cuadro de maniobras. Es decir, el personal, que especialmente, esto bueno, ya es un procedimiento de ascensoristas, ¿verdad? Que el rescate lo tendría que realizar el personal idóneo, accediendo al tablero y realizando la liberación del freno, previamente de chequear dónde están las personas, cómo está el estado de la gente, cumpliendo todas las normativas de seguridad y mirando a través de la escotilla que está en el gabinete el estado de los cables y el desplazamiento que lo vas a ver precisamente por el propio cable. Fuera de esa situación, si viene un bombero y quiere romper una puerta o si ya pasan cosas que están fuera digamos, de lo previsto, ya es una situación que sería el equivalente a que no puedan acceder a la sala de máquina para mover una máquina, ¿no? Sí, ok. Sí, había alguna pregunta que decía en caso que la máquina quede engranada o algo, pero bueno, es el caso justamente que decís vos, que es lo mismo. Sí, es justamente el caso ese. Es justamente el caso ese. Igual que cualquier equipo, sí. Justamente el caso ese, ¿qué es lo que pasaría? Porque, digamos, evidentemente pareciera que nunca va a pasar eso, ¿no? Pero a lo mejor pasa, sí, por eso le preguntaba. Normalmente en los equipos sin sala de máquina, incluso Guille, en la parte de arriba. Una cosita, tengamos en cuenta que estamos hablando de máquinas que no tienen reductor, ¿no? O sea, es
un eje con un rotor y tiene 2 rodamientos. O sea, la posibilidad de un engrane de máquina es casi nulo. Por eso no hay que perder conceptualmente digamos, de qué tipo de equipo estamos hablando, ¿sí? Porque es casi nula la posibilidad de un engrane de una máquina sin reductor, sin corona sin fin, recuerden que esto es un rotor, un estator con imanes permanentes y 2 rodamientos. Me parece que no podría llegar a ocurrir. Ok, te hago una pregunta yo y no sé si había alguien levantando la mano. Una pregunta, a ver si nos das una idea, un montaje, supongamos en 10 paradas, ¿qué tiempo llevaría? No te quiero complicar la vida, pero para hacer una comparación de un ascensor estándar, nada más que eso. Qué buena pregunta. A ver, dependerá. Creo que el equipo es bastante simple de montar, es completamente modulable. Lo único que tenés que tener en cuenta es generar ese plano, tanto abajo o por arriba. Después, una vez que generaste el plano de abajo o de arriba, el equipo se monta 4 días como cualquier contrapeso normal de un sala de máquinas. O sea, pensemos lo siguiente, nosotros vamos a tener niveles como si fuera un equipo normal, nada más que la máquina desapareció y colgamos la máquina en una bancada sobre el día. El tiempo debe diferir de un montaje normal. Ok, bueno. Perdón. Lozano estaba levantando la mano Lozano. Una preguntita, ¿todos los elementos que componen la parte electrónica están en el control de maniobra o se instalan también en el hueco? Y bueno, después te comento cuánto se tarda, por lo menos cuánto se tardaba en Europa por un MRL. Bueno, acá los elementos de la parte electrónica van principalmente en la parte exterior, digamos, en el palier. Sería el gabinete que va cerca de la parte de la puerta, de la puerta superior del último nivel, y digamos, la UPS y el gabinete con las resistencias disipadoras. Va a depender un poco de la potencia del equipo, donde te va a dar el tamaño que tengan esos elementos. Y esos elementos sí se pueden optar entre instalarlos en la parte exterior, cerca del gabinete, o incluso en la parte interior, digamos, en el sobre recorrido. Recordemos que incluso en los ascensores sin sala de máquina se accede al sobre recorrido por medio de una escotilla, una puertita que va en la parte de arriba, que eso, bueno, lo tiene que proveer la obra, ¿verdad? Esa sería la última opción para acceder a la maquinaria en caso de, no sé, tener el ascensor parado en el último nivel. En Europa se tardaba para instalar, nosotros empezábamos un lunes y lo terminábamos el martes de la próxima semana con puertas automáticas. Estamos hablando de 7 paradas, un MRL, ¿no? Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Una cosa quiero mencionar más que nada respecto al tema del montaje. Creo que es vital, y bueno, no sé si lo dijeron antes, pero sí respecto a que si bien es un equipo que básicamente para aplicar en un conocimiento de lo que se ve hasta ahora es como la instalación de un 2 en 1, ¿sí? Es así porque no deja de ser un equipo 2 en 1, ¿ok? Con contrapeso lateral. O sea, acá la única diferencia es que luego tenemos una máquina en la guía contra una máquina que estaba en la sala de máquinas, ¿ok? Lo que sí es muy, muy importante en estos equipos, que si bien es en todo montaje muy importante, pero aquí sabemos que es una situación realmente clave, es el tema del montaje de soportes y guías, ¿no? No nos olvidemos que estamos hablando de un equipo autoportante, ¿sí? En donde ya no estamos dependiendo de una losa
que soporta toda la carga del equipo donde está la base de la máquina. Es decir, la base de la máquina y la máquina están montadas sobre guías, en las mismas guías, y el equipo es autoportante, distribuyendo toda la carga del equipo en los soportes de guías. ¿Ok? Entonces, si bien en todo montaje, y eso los instaladores obviamente son los que más experiencia tienen en esto, sabemos que la clave del funcionamiento de un ascensor es el montaje y alineamiento de guías. En un ascensor sin sala de máquinas, la fijación de soportes de guías y guías es vital, no solo para el funcionamiento, sino para la protección del mismo equipo, porque como insisto, es un equipo autoportante, ¿no? ¿Ok? Gracias. Ok. ¿Alguna, no sé, el ingeniero Facito que estaba haciendo una pregunta? Yo tengo una pregunta. La pregunta era respecto de, yo cuando inicio el montaje, una de las primeras o una segunda instancia, lo que tengo que hacer es poner la máquina, que es un objeto muy pesado, digamos quizás sea lo más pesado de todo, ponerla allá arriba. O sea, ¿hay algún procedimiento adecuado? ¿Hay que disponer de ganchos en la losa? Porque si bien yo puedo pedirles que hagan una losa de papel, por decir así, con lo único que para que no llueva y nada más, pero en algún momento me tengo que colgar para subir la máquina, o cuál sería el procedimiento más adecuado para colocar la máquina ahí arriba. Según lo que mostró Guillermo en el último, o vendría a ser el primero o el último soporte, se pudo ver en la presentación 2 cáncamos, ¿sí? En donde podemos hacer el colgado de 2 aparejos para poder subir ya armada la bancada y la máquina para llegar al nivel de la perforación de las guías. ¿Sí? Lo mostró Guillermo en la presentación. ¿Podrás mostrar de nuevo? ¿Lo podrás mostrar de nuevo esos 2 cáncamos, por favor? Sí, sí. Sí, sí. Ahora vamos a ponerlo. Ingeniero Rancini, mientras buscas la diapositiva. Puedo, mientras tanto, bueno, vamos a buscarla. La pregunta, buenas tardes. Ahí tenemos, perdón, acá vemos un cáncamo que está ubicado en cada cartela, en cada escuadra, está ubicada en el extremo de las guías. Ajá. Sí, de hecho, como estaba mencionando Roberto en el chat, las máquinas de tracción, si bien, bueno, pesan lo que tiene que pesar, pero la máquina es muy pequeña, es realmente pequeña. No sé si por ahí para una próxima presentación vamos a incluir una foto de una máquina en comparación con, no sé, una botella gaseosa o algo que te haga tomar dimensión, pero realmente tiene la mitad del tamaño de una máquina de un motor asíncrono. Es con como una reducción. 10AT de Otis. ¿Qué peso tiene una máquina de esas? Digamos para 450 kilos. Las máquinas andan en el orden de 100 kilos. Realmente no es un peso considerable, digamos, como para decir, es como levantar a una persona con una soga. Realmente no son... 150 kilos, no quiero pecar de mi memoria, pero debe estar en 125 kilos la máquina. Ok, pensé que era mayor el peso ese. Estamos hablando en este rango de, por eso, hay que tener en cuenta que lo que se presentó hoy es el rango 400-630 kilos, no estamos hablando de un equipo de 500 kilos, que no va a ser esta presentación, que será más adelante, pero en una máquina de 450 kilos está, no quiero pecar de mi memoria, pero creo que 125 kilos. Gracias. Tengo algo para aclarar. Alguien preguntó respecto de la UPS, qué pasa si la UPS se gasta o la batería de la UPS falla. En esta clase de maniobras, la UPS no es un periférico al cuadro de maniobras, no es como una botonera, o realmente el equipo se alimenta a través de la UPS. Todo el tablero se alimenta a través de la UPS. Y como en todos los componentes del ascensor, hay algunos componentes que digamos, que te informan
el estado en forma de manera electrónica, digamos, y tenés fallas graves y fallas leves que te dejan seguir con la maniobra automática del ascensor. En el caso de las UPS, tienen salidas, relés que informan el estado de carga y el estado de recuperación. Te va a arrojar, digamos, advertencias como fallas que no te van a sacar de servicio el ascensor, hasta que llegue la falla grave, digamos, que sería la salida de servicio de la UPS. Todo esto en caso de no hacerle un mantenimiento preventivo, ¿verdad? Si llegara esa falla de mal funcionamiento o no carga de la UPS, directamente el cuadro de maniobras no permite la actividad del ascensor, porque la alimentación del cuadro de maniobra es a través de la UPS. La UPS siempre está funcionando y siempre está brindando alimentación hacia el cuadro de maniobra. Ok. Raúl, estabas preguntando algo vos. Sí, bueno, la primera es, dos preguntas tengo. La primera es relacionada con eso. Vos me decís que la UPS está alimentando permanentemente el cuadro de maniobra, pero vamos a suponer que por H o por B tengo la UPS en buenas condiciones, pero tengo abierta una seguridad y tengo que accionar la manija manual de freno. Tengo que tener algún elemento para poder accionar el UCM. ¿Eso viene Sí, provisto? es un pack de baterías externo. Es un pack de baterías externo que funciona de manera independiente a la UPS. O sea, tengo el pack de batería más la UPS, ¿correcto? Sí. Y la segunda es, bien, estamos hablando de una estructura autoportante en la cual toda la carga del ascensor, carga útil más todo completo, se está distribuyendo en las grampas, las brocas que tengo que trabajan al corte, todo a lo largo de la pared, en la cual tendría que fijarme que esa pared, hablo de pedido al constructor del pasadizo, esa pared de alguna forma ya no estamos agarrándonos solamente de los pisos, sino a lo largo de toda la pared. Y la Ojo, otra es... que las Sí. guías están todas apoyadas en el piso. Ahí Esto está, es más bueno, parecido a un ese equipo es, a eso hidráulico iba. que a un ascensor. Ojo, A claro. eso iba. Más parecido Bueno, a un- a eso iba. En el piso, tengo que pedirle al constructor alguna viga, algo especial donde apoya, porque bueno, estamos distribuyendo toda la carga en tres perfiles. Sí, claro, indudablemente toda la carga del equipo va a estar en 4 perfiles, 2 de contrapeso y 2 de cabina. ¿Sí? Y el esfuerzo sobre esas guías las vas a tener que soportar sobre 4 puntos, que son los 4 apoyos de cabina, con lo cual ese es el dato que le vas a tener que pedir al constructor del hueco, ¿no? O sea, tengo que pedirle una viga, digamos, en el bajo recorrido. Sí, una viga, una losa resistente, lo que sí tenés que tener debajo, a ver, pueden ser 4 pilotes si le das cualquier cosa de construcción civil que vos puedas indicar a que el esfuerzo, o mejor dicho, sí, el esfuerzo sobre la guía hacia la parte del fondo del hueco sea soportado por la estructura civil. Después, a ver, el constructor elige un pilote, una viga o una losa, es indistinto. Lo importante es que sea resistente en esos 4 puntos. Ese ¿Tenés dato idea ustedes lo dan. aproximada del esfuerzo? Aproximado, te digo. La verdad que lo tendríamos que ver en el equipo, no me acuerdo de memoria, no sé si está como dato, Guille, la verdad que no me acuerdo yo. Nosotros cuando se entrega el cálculo, se entrega la carga y el peso de la instalación. Sí, en el momento de... A ver, pensemos que estos son 650 kilos, vamos a tener un chasis de 200 y pico kilos, le vamos a tener la carga y eso va a ser un poco el esfuerzo que tengamos que soportar en las 4 días. Eso lo tendríamos que incluir después, Guille, me lo voy a anotar para incluir en la presentación. Claro, más el momento dinámico de clavada, ¿no? En el caso de clavada. Exactamente, sobre todo no del peso muerto, sino el momento de la clavada, ¿no? Exacto. Hay una pregunta de si hay vida útil, si sabemos, si saben, o está calculada la vida útil del equipo. Bueno, en realidad, acá hay un punto que es puntualmente la diferencia crítica que existe
contra componentes que usualmente tenían cierta vida útil determinada, como por ejemplo la máquina con reductor. En este caso, uno de los componentes críticos, que sería la máquina de imán permanentes, como mencionó antes Roberto, al no tener engranajes, la vida útil se eleva muchísimo. De hecho, no está especificada por parte de la fábrica. Estamos hablando de que la vida útil queda supeditada a la duración de los rodamientos, que es lo único que tiene una fricción, y digamos la vida útil de lo que sería otro componente crítico en el sistema, que es el freno de la máquina de imán permanentes. El freno, recordemos que el freno, bueno, hace lo mismo que en una máquina tradicional, se abre para permitir el movimiento, y en este caso ese freno tiene también muy poco rozamiento, porque no funciona rozando, sino que las placas se apoyan y descansan sobre el disco que fija, digamos, el movimiento, recién cuando se termina de realizar el movimiento del ascensor. ¿Qué significa esto? Que la placa, el disco que está sobre el eje de la máquina, jamás arrastra sobre los discos de freno. Primero se abre el disco y luego la máquina se mueve. ¿Qué pasa entre medio? Bueno, el inverter, por medio del control vectorial que ejecuta, logra contener la máquina, digamos, la energiza, la magnetiza, y logra mantenerla en una velocidad que sería una velocidad cero, abre el freno y luego comienza la rotación. Significa que la vida útil del freno se eleva muchísimo, la vida útil de la máquina de tracción, como no tiene rodamiento, como no tiene engranajes, también se eleva muchísimo, y entonces no hay esa pieza crítica, ese componente crítico que antes te determinaba que la vida útil tenía que ser, digamos, reducida a estas piezas que tenían rozamientos. Entonces, bueno, esa es una parte, digamos. Y después la otra es componentes como las puertas, los patines que rozan, todo eso tiene que ver con digamos, con el tráfico, ¿verdad? Y no está determinado. Okay. Había una pregunta de antes que estaba en el chat, de si estaba certificado el equipo en el INTI. Supongo que los componentes de seguridad seguro, lo demás no creo que no sé. Es verdad, es así como decís, los elementos de seguridad sí están presentados en el INTI. Lo que estamos haciendo es tratar de certificar la tipología, ¿sí? Se está empezando a trabajar como tipología en sí, como equipo completo, ¿sí? Pero lo primero que hicimos tiene que ver con los elementos de seguridad y no como el total del equipo. Pero sí estamos trabajando para, a final del camino, tener este equipo, esta filosofía de ascensor certificada. Ok. Juan Locatelli. Y estamos ya pasados de la hora, así que vamos a preguntas breves en lo posible. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una pregunta referida sobre todo a las consultas que tenemos de los que están desarrollando estudios de arquitectura y tal, que están haciendo muchas consultas sobre los planos que están presentando en la municipalidad con ascensores sin sala de máquinas. El código no lo contempla en cuanto al acceso a la máquina, no están pidiendo nada puntualmente para acceder a la máquina, en el claro superior. Si ustedes como digamos, recomiendan que siempre haya un acceso, yo supongo que sí, ¿no? Que siempre haya un acceso a la máquina más allá de que no haya sala. Eso quería confirmarlo, si se pueden, si hay que sí o sí dejar un acceso por fuera o no. Y otra con los bastidores en diagonal, con los accesos a 90 grados a cabina, que pasa que hay bastante demora siempre hay muchos que están consultando sobre esto y no tengo muy claro cómo es la tipología. Vamos por parte. Digamos, el equipo está previsto, o sin sala de máquina está presentado para no tener acceso a la máquina. Eso fue
como tenemos, digamos, presentado toda la familia de productos. Eso no indica que si la geometría del hueco nos permite tener algún tipo de acceso de máquinas, se puede negar. Con respecto a las guías en diagonal, claramente este equipo no está diseñado para guías en diagonal, está diseñado para 2 accesos, o sea, 1 o 2 accesos a 180. El primer trimestre del 2021 estaremos trabajando en otra tipología que tiene que ver con un chasis en ménsula para poder soportar aquellos equipos que tengamos con 2 accesos ya a 90 grados o a 180. Pero por ahora solamente está puesto el proyecto en la cartera de trabajo de la Oficina de Ingeniería, pero no lo hemos abarcado todavía. Ok, entonces no, 2 accesos a 90 grados y sin sala de máquinas no estaría contemplado. En esta filosofía, a ver, nosotros, como dije anteriormente, tenemos una familia mucho más extensa, ¿sí? La presentación es una manera, después hay que hacer toda la industrialización del equipo. El equipo se empezó a industrializar con una familia de 400 a 630 kilos, con un acceso con 1 y 2 accesos a 180. Ya tenemos la manera que a atacar esos equipos en donde vos tenés 2 accesos a 90 y en un equipo convencional tendrías un guía en diagonal. Si nos vamos a un equipo en ménsula, quizá una guía en diagonal ya no tendría sentido ponerla y volcarías todas las guías hacia un lado, siendo un equipo que va a un contrapeso atrás del chasis de cabina en forma de L. ¿Sí? Ese equipo, si bien ya está presentado la tipología y digamos los planos no específicos, sino industrializados para poder realizarlos, recién los vamos a atacar en el primer trimestre del año que viene. Ok, claro, gracias. Bueno, ya estamos excedidos bastante en el tiempo. No decidimos nada con, bueno, los directivos IT de CAFAC. Yo propongo, y si la gente de WITUR no tiene problemas, en continuar la semana que viene, aunque sea media hora, porque tenemos otro tema para la semana que viene, y si ellos pueden y tienen media hora disponible, seguiríamos el jueves que viene. Bárbaro. No sé, Gustavo, Fernando, ¿qué opinan? Sí, yo no tengo problema, creo que lo podemos arreglar y no habría problemas. Bueno, quedamos así. Bueno, quedamos así. Bueno. Listo. La semana que viene, entonces, ellos comienzan con la charla y la próxima charla que tenemos para realizar es con la empresa de cables de acero IPH, que van a ser 2 jueves. Pero bueno, podemos combinar, ya sea la semana que viene hacer un mix o directamente ya dejarlo para el otro jueves comenzar con la charla de IPH. Y de paso los invito a todos para que participen, ¿no? Los que están hoy en esta charla, que va a ser muy interesante por la tecnología de los cables. Sí. Simplemente me parece para ordenar un poquito la charla, ya que el equipo estuvo presentado en el día de hoy. Quizá si alguno de los concurrentes tuvieran preguntas o por lo menos hacer un ABC de preguntas, entonces directamente nosotros preparamos las respuestas y ya venimos en esa media hora, que en realidad es terminar de cuajar un poco la idea de este equipo, pero ya no tendría sentido volver a presentar otra vez el equipo. No. En cambio estaría bueno. Ustedes tienen unas preguntas que la junten entre ustedes, nos las mandan por mail y nosotros ya las tenemos respondidas y la presentación va a ser mucho más dinámica, me parece. Sí, me parece bien. Solamente las preguntas sin presentación. Claro, porque sobre todo Está bien. Es un lapso cortito de tiempo, ya vieron la filosofía, obviamente la máquina está colgada en las guías de contrapeso, sabemos que es 1 o 2 accesos, pero quizás haya preguntas que por ahora no se respondieron y por ahí es piola pasarlas por mail y ya tenerlas y directamente vamos al grano, ¿no? Ok. Bueno, también aprovecho para recordar que esta presentación está, digamos, la podemos entregar en PDF a quien la necesite para hacer un poquito más de memoria cuando quieran ver sobre los temas. Perfecto. Bueno, okay. Perfecto. Sí, yo creo que, bueno, sí, hacemos la semana que viene solo sin presentación y después, bueno, lo de IPH lo condicionamos, vemos si va a ser el próximo jueves o el otro. Pero bueno,
también está bueno anunciar que la empresa IPH va a dar justamente una charla. Bueno, por mí está bien, agradezco la verdad la excelente charla porque muy claro, muy didáctico, y bueno, los vemos el jueves que viene y continuamos con esto. Y yo también me quiero despedir y agradecer a todos que hoy tuvimos 67 asistentes, un lindo número, ¿no? Dentro del gremio no es común que se manejen esas cantidades de colegas. Así que bueno, gracias a todos y como decimos siempre, hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Bárbaro. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. Chao. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.